Hermanitos, buenas noches para todos. Éxodo capítulo 20, versículo 13 dice: no matarás. Y es el mandamiento en el que vamos a empezar a meditar a partir de este domingo, hermanos. Vamos a orar, pidámosle al Señor que nos dé su luz y su gracia, que su Espíritu nos dé la capacidad de atesorar su palabra y de apreciarla. Señor y Dios, Padre, invocamos tu nombre, mi Señor, porque es preciso para nosotros rogar en este momento que tu Espíritu Santo alumbre nuestro entendimiento y nos aprisione con tu bendita palabra. Haznos entender sabiduría, danos, Señor, discernimiento e inteligencia. Ayúdanos a apreciar la belleza de tu palabra santa y lo beneficiosa que es para tu gloria y para nuestro bien, Señor. En Cristo Jesús, con acción de gracias, te lo rogamos, Señor, haznos comprender tu buena voluntad. Amén. Hermanitos, según la ONU, en el año 2010 en Ecuador se cometieron 1.199 homicidios y en Colombia 12.500 homicidios. En Sudamérica, 79.039 homicidios. En el mundo, 466.078. Y esto, solo los registrados. Y registrados como homicidios intencionales, sin sumar los no intencionales, ni los suicidios, ni la eutanasia practicada legalmente en algunos países e ilegalmente en todos los países. Sin contar los millones de abortos que se practican en el mundo entero, lo cual es infanticidio. ¿Cómo la ven? Este dato, mis hermanos, nos habla a nosotros de la importancia de este mandamiento que vamos a empezar a hablar hoy y a aclarar y a explicar a través de la Escritura. Debemos, hermanos, contemplar este mandamiento por la importancia que tiene. Estamos hablando de que hay millones de personas sobre la tierra que violan este mandamiento todos los días. Millones de personas que violan este mandamiento en su estado literal, porque en su estado o en el espíritu del mandamiento, todos los seres humanos violamos este mandamiento todos los días. Así que este mandamiento requiere que la iglesia y que los incrédulos también lo estudien, lo comprendan y lo apliquen. Pensemos, hermanos, en lo que este mandamiento demanda. Y antes de explicar lo que este mandamiento demanda, debemos explicar que este mandamiento no demanda la abolición de la pena capital. Es decir, cuando el mandamiento dice no matarás, no está diciendo que no existe la pena capital o la pena de muerte, que eso lo estaremos estudiando más adelante. Las demandas de este mandamiento, hermanos. Al hablar de las demandas de este mandamiento, debo advertirles, hermanos, no solo que este mandamiento nos manda a no tomar la vida del prójimo, sino que además demanda que la preservemos con todo el esfuerzo que sea necesario. Es decir, no solo nos está diciendo que no tomemos la vida del prójimo, sino que además este mandamiento nos exige que velemos porque el prójimo viva y viva bien. Es decir, nada en este mundo es más valioso que un ser humano. Y debemos por todos los medios sujetarnos a este pensamiento, no solo en su letra literal, sino que además debemos entender su espíritu, para que al entender el espíritu de este mandamiento, podamos nosotros esforzarnos todo lo que sea necesario en pro de la vida de los demás seres humanos. Entonces, debemos entender que estamos obligados a preservar nuestra propia vida, lo que implica cuidarnos de lo que comemos, del tiempo que dormimos, de la manera en que trabajamos y el tiempo y forma en que nos recreamos. También
Debemos entender, hermanos, que debemos por todos los medios no solo evitar matar, sino que además debemos evitar todo aquello que despierte el deseo en el corazón humano de tomar la vida de otro. Debemos cuidar nuestra manera de hablar a los demás. Debemos ser sencillos y humildes. Debemos someter las pasiones, evitar las ocasiones y tentaciones que puedan apagar una vida. Es decir, que este mandamiento busca regular, entre otras cosas, la forma en que hablamos, la forma en que miramos a los demás, porque debemos por todos los medios evitar provocar la ira de los demás. Pero ¿cuáles son los pecados prohibidos en este mandamiento? Cuando el mandamiento dice no matarás, debemos entender que hay ciertas salvedades de las cuales hablaremos de manera precisa y concienzuda en su momento. Pero por hoy bástenos entender que el mandamiento está expresando o expresamente hablando de no cometer asesinato. Es decir, que una traducción más literal de este mandamiento no sería la que tenemos, no es la más apropiada, sino que la más apropiada sería no cometerás asesinato o no asesinarás. En el original, esta palabra es una que solo se usa para referirse al hecho de quitarle la vida a otro ser humano. No es una palabra que habla sobre, o no es un mandamiento que nos está prohibiendo quitarle la vida a los animales. Aunque aún la vida a los animales debemos preservarla y no podemos matar animales o no debemos matar animales, salvo si es necesario para nuestro sustento. Pero pudiéramos hablar eso en otro momento. Entonces, hermanos, los pecados que abiertamente están prohibidos en este mandamiento son, y esto lo tomo del Catecismo Mayor de Westminster, dice el Catecismo, el quitarnos la vida o quitársela a otros, la negligencia en el uso de los medios necesarios para preservar la vida o el desprecio de ellos, el enojo pecaminoso, el odio y la envidia, deseo de venganza, toda ira excesiva, ocupaciones que acongojan, el uso inmoderado de la comida, bebida, trabajo y recreaciones, palabras provocativas, oprimir, disputar, golpear, herir y todo lo que tienda a destruir la vida de alguno. Esos son los pecados que prohíbe esta sola frase de no matar, que los estaremos estudiando detenidamente a través de algunos domingos. Por tanto, hermanos, este mandamiento busca regular la manera en que nos vemos a nosotros mismos y la manera en que vemos a los demás. Matar premeditadamente, hermanos, es la primera cosa que prohíbe este mandamiento. Sin embargo, debemos entender que matar premeditadamente o por provocación para Dios es lo mismo. Vamos a leer un texto en Éxodo capítulo 21, versículo 12. En primer lugar, entonces, este mandamiento prohíbe, hermanos, matar premeditadamente o por provocación. Éxodo 21, versículo 12 al 14 dice: el que hiriere a alguno haciéndole así morir, él morirá. Mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te enseñaré el lugar al cual ha de huir. Es decir, aquel que por accidente mata a alguien. Pero escuche esto: mas si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera. ¿Cuál es el punto? El versículo 12 dice que cualquiera que hiera a alguien que hiera a alguien y muera esa persona, el que lo hiere debe morir. Esa es una muerte con premeditada. Pero luego el versículo 14 nos dice que aquel que se ensoberbece contra su hermano también debe morir. ¿Cuál es el punto aquí? Que no importa si es que el hermano me provocó a ira y entonces yo en un arranque de ira le quité la vida.
Para Dios eso es asesinato. Así como matar premeditadamente lo es. Según Dios, el hecho de que, cuando nosotros vemos que una esposa maltratada, cansada del maltrato, le quita la vida a su marido maltratador, normalmente pensamos que de cierta manera eso está justificado, ¿cierto? Cuando usted escucha que alguien al quien estaban maltratando de repente le quita la vida al maltratador, uno en el pensamiento de cierta manera justifica ese acto. ¿Sí o no? Y hasta a veces decimos, y se la tenía bien hecho, ya era hora. Pero según Dios, eso no está bien hecho, eso es homicidio. Eso es homicidio, hermanos. Según Dios, el hecho de que esta mujer reaccione con furia ante el maltrato y tome la vida de su marido sigue siendo asesinato, porque casualmente eso es asesinato por venganza. Venganza que también está prohibida según las Escrituras, según el carácter de Dios. Si justificamos la acción de esta mujer, estaríamos diciendo que cualquiera que sea maltratado pudiera hacerse justicia a sí mismo tomando la vida de aquel verdugo que le maltrata. Y eso no es correcto, porque eso sería decir que el hijo que es maltratado por el padre tiene el derecho de tomarse la justicia por sus propias manos. Y ese no es el mecanismo, ni la forma, ni el mandamiento que recibimos de parte de Dios. Eso no es así de ninguna manera. Yo sé que algunos estarán pensando que no es justo que se le tenga a esta mujer por asesina. ¿Sí o no? Porque uno dice, bueno, pero ¿por qué la tenemos por asesina? Es más, si nosotros vemos las leyes de los estados, vamos a ver, hermanos, que para un asesinato de este nivel, la ley tiene ciertas salvedades. La ley no es tan rigurosa con alguien que mata en estas condiciones, porque la ley de cierta manera le justifica el hecho de que había estado siendo maltratado por algún tiempo. Pero pensar de esta manera es pretender, hermanos, ser más justos que Dios. Porque si Dios dijo que eso era asesinato, eso es asesinato. Y nuestros ojos no son más santos que los ojos de Dios. ¿Sí lo nota? Si uno dice, no, pero ¿por qué la vamos a tener? No podemos, no es justo decir que esta mujer es asesina si ella está liberándose. Pensar de esa manera es pretender ocupar el lugar de Dios. Es como si le dijéramos a Dios, Dios, eso que tú dices no es cierto. Quítate de tu silla de juez y déjame a mí gobernar el mundo. Por eso nosotros debemos reemplazar los conceptos mundanos que tenemos y carnales y dejar que la palabra de Dios abunde en nuestro pensamiento. Porque el pensamiento de Dios y las leyes de Dios fueron dadas, hermanos, en base a la esencia y naturaleza santa de Dios. Y los pensamientos que de nosotros salen fuera de las Escrituras, de un corazón malvado salen. Así que deben ser rechazados esos pensamientos. No estoy diciendo que esta mujer no se pueda defender. Ella tiene derecho a la justicia y tiene derecho a la defensa, pero de ninguna manera tiene derecho a tomar la vida de otra persona. ¿Lo notan? Ella se puede defender. Y pudiera ser que en esa defensa ella pudiera matar defendiéndose. Y habría que estudiar bien el caso, que voy a explicar eso en otro sermón. Pero cuando una esposa dice, maltratada, dice, voy a matar a este hombre y lo mata, eso es asesinato. Pero ¿cuál es la razón por la que pensamos que la mujer de nuestro ejemplo no es culpable al asesinar a su marido abusador? ¿Cuál es la razón por la cual en nuestro pensamiento nosotros justificamos a esta mujer o a alguien en esta misma condición? La respuesta es simple. Es porque pensamos que una vida es más valiosa que otra. Y ese es el error. Que nosotros pensamos que la vida de las personas vale de acuerdo a lo que las personas hacen o al comportamiento de las personas. Las evaluamos según sus obras y no según su naturaleza. Fíjese que a nosotros nos duele cuando un inocente muere, pero no nos duele cuando un malo
muere. ¿Por qué pasa esto? Porque nosotros tenemos categorías para las personas. Nosotros creemos que el abusador vale menos que el abusado, pero según Dios todos valen lo mismo, porque Dios no tiene categorías de personas. Hay buenos y hay malos, eso es verdad, pero ¿valen unos más que los otros? Eso no es cierto. Nosotros le damos valor a la vida según ciertas escalas y no valoramos a las personas según fueron valoradas por Dios. Pregunto, ¿qué es lo que hace que una persona sea valiosa? Hermanos, lo que hace que una persona sea valiosa no es lo que la persona hace, no es si es buena o es mala. Lo que hace que una vida sea valiosa es que esa persona fue hecha, creada a la imagen y semejanza de Dios. Eso es lo que le da valor a las personas. Y ese valor está innato y todos los seres humanos, buenos y malos, lo llevan en sí. Y de esa manera Dios califica a las personas. Y de la misma manera usted y yo debemos calificar a las personas. Ese es el concepto que nosotros debemos tener de los seres humanos, que todos los seres humanos han sido creados a imagen y semejanza de nuestro único y santo Dios. Y eso nos va a ir poniendo un fundamento claro, hermanos. Entonces, es maravilloso entender que todos los seres humanos estamos protegidos por este mandamiento. No importa quiénes seamos, este mandamiento nos protege. Pero no se equivoque, este mandamiento tiene sus salvedades, que ya les he dicho, las voy a explicar en otro sermón. Pero el punto es este, que este mandamiento se nos ha dado para protección de la raza humana. ¿Por qué Dios quiere proteger a la raza humana con este mandamiento? Porque la raza humana tiene en su esencia la imagen y semejanza del Dios invisible. Esa es la única razón. Esa es la razón por la cual Cristo vino a la cruz del Calvario. Pero ¿qué tan ofensivo puede ser el asesinato a los ojos de Dios? Como vimos, hermanos, en el quinto mandamiento les explicaba que el castigo para la violación de este mandamiento debía ser proporcional a la ofensa del mandamiento. Es decir, el mandamiento dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen sobre la tierra que Jehová tu Dios te da, para que te vaya bien y tus días se alarguen sobre la tierra. Ahora, póngale atención a este asunto. ¿Cuál es la bendición de honrar a los padres? Una larga vida. Pero cuando estudiamos el mandamiento, vimos que la Biblia manda que todos los hijos que deshonren a sus padres tenían que sacarlos ante los jueces, ante los ancianos, y el pueblo tenía que apedrearlos. Es decir, que el castigo tenía que ser proporcional a la ofensa. Es lo mismo que pasa, hermanos, cuando venga el día del juicio. La Biblia dice que Dios cogerá a los malvados y los arrojará al infierno, y que cogerá a los justos y los llevará a su cielo. Ahora, ¿cuál es el punto? Que los malvados se les está dando lo que es proporcional a la ofensa, porque nunca quisieron venir a Cristo. Como nunca quisieron venir a Cristo, por lo tanto nunca tendrán a Cristo. ¿Sí lo notan? Como los hijos no quieren honrar a los padres, por lo tanto no tendrán la vida que se le promete a los que la honran. De la misma manera sucede con este mandamiento. Si alguien tiene en poco la vida del prójimo, pagará con su vida, porque el castigo es proporcional a la ofensa. Y lo leímos ahorita en Éxodo 21:12, dice: el que hiriere a alguno haciéndole morir, él morirá, mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré el lugar al cual ha de huir. Versículo 14: pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás, para que muera. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Un castigo proporcional al mandamiento que se ha violentado. ¿Sí lo notan?
Ahora, el punto es tan tenaz y tan grave delante de los ojos de Dios, y debe ser tan tenaz y tan grave delante de los ojos nuestros, porque así lo enseña el Antiguo Testamento, hermanos, y aún el Nuevo Testamento. Pero quiero citarles un texto del Antiguo Testamento donde vemos que aun cuando el asesino no fuera hallado, tenía que haber derramamiento de sangre. Eso está en Deuteronomio capítulo 21. De ninguna manera, hermanos, podía quedarse un asesinato sin un castigo equivalente. Ante el Señor debía ser presentada la sangre. Las autoridades debían hacer justicia. Deuteronomio 21 dice: si en la tierra que Jehová tu Dios te da para que la poseas, fuere hallado alguien muerto, tendido en el campo, y no se supiere quién lo mató, entonces tus ancianos y tus jueces saldrán y medirán la distancia hasta las ciudades que están alrededor del muerto. Y los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fuere hallado el muerto, tomarán de las vacas una becerra que no haya trabajado, que no haya llevado yugo, y los ancianos de aquella ciudad traerán la becerra a un valle escabroso que nunca haya sido arado ni sembrado, y quebrarán la cerviz de la becerra allí en el valle. Entonces vendrán los sacerdotes, hijos de Leví, porque a ellos escogió Jehová tu Dios para que le sirvan y para bendecir en el nombre de Jehová, y por la palabra de ellos se decidirá toda disputa y toda ofensa. Y todos los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fuera hallado el muerto lavarán sus manos sobre la becerra cuya cerviz fue quebrantada en el valle, y presentarán y dirán: nuestras manos no han derramado esta sangre, ni nuestros ojos lo han visto. Perdona a tu pueblo Israel, al cual redimiste, oh Jehová, y no culpes de sangre inocente a tu pueblo Israel, y la sangre le será perdonada. Y tú quitarás la culpa de la sangre inocente del medio de ti, cuando hicieres lo que es recto ante los ojos de Jehová. ¿Cuál es el punto aquí? Que tenía que haber sangre. Por cada asesinato cometido debe haber derramamiento de sangre, porque el castigo debe ser proporcional a la ofensa. ¿Lo notan? Pero fíjense, hermanos, que no es de cualquier muerte, o no es cualquier muerte la que tiene que ser ajusticiada de esta manera, sino que la muerte es la de un ser humano, no la de un animal. No dice: cuando vayas por el valle y encuentres una cabra muerta, mata una vaca. No dice eso. ¿Cuál es el punto? Que la vaca, que la cabra y que los animales no tienen la imagen y semejanza de Dios. Los seres humanos sí. En segundo lugar, este tema del asesinato es grave porque no tiene retorno, no hay cómo reparar, simplemente es un acto con una consecuencia eterna. Este mandamiento nos manda a pensar antes de actuar. Cualquiera que se ensoberbezca contra su prójimo queriendo matarle, debería primero pensar si realmente es necesario hacer esto. Y debería pensar si de alguna manera podría más adelante resarcir el daño. Y si lo pensara y si hablara con su propia alma, detendría su mano contra su prójimo. Este mandamiento, hermanos, busca hacernos pensar antes de actuar, porque el asesinato es una ofensa que no tiene cómo resarcirse. No hay vuelta atrás. Antes de querer quitarle la vida a alguien, además debe recordar estas palabras. Hebreos 9:27 dice: está establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. Todo aquel que esté tentado a maldecir a su prójimo, a quitarle la vida, debiera recordar que este ser humano al cual le quiere arrebatar la vida, solo tiene una vida para vivir sobre esta tierra. Y debiera llegar a la conclusión de que no puede tomar venganza.
En tercer lugar, no debemos cometer asesinato porque este es el mal con mayor alcance que un ser humano puede hacer. Ya dijimos que desaparece al asesinado y nunca más le volveremos a ver. Pero además de eso trae maldición sobre la familia del asesino. Fíjese que Deuteronomio, hermanos, capítulo 22, versículo 8 dice: cuando edifiques casa nueva, harás pretil a tu terrado para que no eches culpa de sangre sobre tu casa, si de él cayera alguno. Ese versículo nos va a ayudar a aclarar otro sermón que voy a predicar sobre el asesinato por negligencia. Pero el punto es este, que aún en este asesinato por negligencia, el mandamiento es: no seas negligente, haz lo que tienes que hacer para que no muera nadie, porque si alguien muere por tu negligencia, hay una maldición, esa sangre se le cobrará a usted, pero también a su descendencia. El punto es este es el pecado con mayor alcance, porque un asesino hace que su propia descendencia sea maldita, que su casa sea maldita. Y eso hasta por sentido común lo entendemos, hermanos. ¿Por qué? Porque trae vergüenza a la familia. Si la familia del asesinado pretende venganza, trae muerte sobre esa misma familia. Trae dolor, trae deshonra, trae dolor a la familia del asesinado, hijos desamparados, viudas, viudos, padres sepultando hijos, vecindarios, pueblos, naciones dolidos a causa del asesinato. ¿Sí lo notan? Tiene demasiado alcance, hermanos, este quebrantamiento o el quebrantar este mandamiento. No hay nada que supere el asesinato. Y sin embargo, les dije que según la ONU en el 2010, 466,000 y algo de asesinatos premeditados. O sea, casi 500,000 de personas asesinadas, lo que significa que en el 2010 hubieron 1,000,000 de personas asesinas. ¿Sí lo notan? Por eso es urgente predicar sobre este tema y tenerlo en nuestra mente y enseñarlo a nuestros hijos. Además de eso, hermanos, el asesino ha de vivir o fugitivo o en la cárcel o lo matan. Y si el asesino muere sin arrepentimiento verdadero, se va a ir al infierno. Y además de esto, alguien que comete asesinato puede volverlo a cometer y endurecer su corazón más y más. ¿Sí lo notan? El alcance de este mandamiento es muy extenso. La importancia de predicar esto es urgente. Usted dirá: pastor, pero eso no es tan importante para mí. ¿No, hermanos? ¿No le parece importante que hay 500,000 de personas cometiendo asesinatos al año? Pastor, pero yo nunca pensaría en eso. ¿Y los abortos, hermanos, hermanas? ¿Cuántos abortos creen ustedes que existen durante el día? Son millones y millones de niños abortados en el año. No son cientos, hermanos, son millones. Si escucharan atentamente este mandamiento, las personas detendrían su mano y no echarían tanto dolor y tanta maldición sobre sus vidas. Y de esto no solo son culpables las mujeres que abortan, sino los hombres que las embarazan y que las inducen al aborto. Cada día vemos que la violencia se desata de manera implacable. Hay menos misericordia, menos temor a Dios y a las autoridades. Desde pequeña esta generación se entrena para matar en los videojuegos, ¿sí o no? ¿Cómo son los videojuegos de ahora en día? Hermanos, y es que parece que tuviéramos los seres humanos un asesino adentro. ¿Qué pasa cuando hay una pelea afuera?
¿Qué es lo que normalmente la gente hace cuando hay una pelea? Sale a ver, porque inmediatamente su morbosidad sale a flote. Y están nerviosos porque les causa adrenalina, pero están ahí, viendo la pelea. Y muchos alentando la pelea. Eso es cometer asesinato. Eso es participar, eso es ser cómplice de asesinato. Debemos tener cuidado de lo que juegan nuestros hijos, porque no es posible que permitamos que nuestros hijos se deleiten imaginándose que le están disparando a la gente. En los noticieros vemos tanto de asesinato y muerte que nuestras mentes han aceptado eso como algo cotidiano, como algo verdadero, como algo natural, y eso no es natural, hermanos. Lo natural es que las personas mueran de ancianidad. Lo natural es que los hijos entierren a los padres, pero eso no se ve. Y hemos aceptado como que es normal que hayan malos matando gente por ahí. Pero según Dios eso no es normal. Eso tiene que ver con depravación y con violación de la santa ley de Dios. Eso no tiene nada que ver con lo natural. Nada tiene que ver de natural que los padres lloren a los hijos. Son los hijos los que sepultan a sus padres. Ese es el principio, ese es el orden. Pero por la maldita violencia, hermanos, por el quebrantamiento de este mandamiento, los padres envejecen más rápido porque muchos lloran a sus hijos, cuando no debe ser así. Por eso, hermanos, la manera en que hablamos los creyentes debe ser una que no contenga odio, sino amor. Nuestros hijos serán como nosotros. Muchos padres hablan de sus enemigos con odio y desprecio, y sus hijos terminan creyendo que es correcto. Es más, muchos padres enseñan a sus hijos a odiar y a reclamar sus derechos, pase lo que pase. Hay padres que le dicen a sus hijos: usted no tiene que dejarse de nadie. Y yo he escuchado padres cristianos hablarle hacia sus hijos. Hermanos, eso no es correcto. Hay cristianos que dicen: es que uno debe ser manso pero no menso. Tampoco es correcto, porque en muchas ocasiones nos toca ser mensos. ¿O es que acaso no debemos sufrir el agravio algunas veces? ¿Sí lo nota? Reclama tus derechos, eso es justo y tienes que reclamarlo. Siempre eso no es posible. Y a veces para hacer eso posible debemos pasar por encima de la vida de otros. No debemos enseñar de esa manera. Debemos enseñar a nuestros hijos a saber perder, a saber ser humillados. Usted me dice: pastor, mire hermano, si Cristo fue humillado, ¿por qué usted o sus hijos no? ¿O acaso usted y sus hijos son más santos que Cristo? ¿Sí lo ven? A usted me dirá: pastor, pero usted está siendo extremista. El punto es, hermanos, que yo no veo ni a los apóstoles ni a Jesús defendiendo sus derechos. Y Jesús y los apóstoles son el modelo para nosotros, no la soberbia que llevamos dentro. Conclusión: debemos creer y enseñar a otros que matar es un pecado terrible, el más terrible de los pecados que se pueda cometer contra el ser humano. Debemos recordar y enseñar a otros que el valor de una vida humana está infundado no en la condición de la persona, sino porque la persona ha sido creada a la imagen y semejanza de Dios. Debemos rechazar de nuestras vidas todo lo que incite a la violencia en la familia. Enseñémosle a nuestros hijos que los pacificadores son bienaventurados. ¿Dice o no dice Jesús en Mateo capítulo 5? Bienaventurados los pacificadores. Y debemos recordar a nuestros hijos que el que a espada mata, a espada muere. Que la violencia solo trae violencia a nuestras vidas y a nuestros hogares. Y que el ser pacificadores trae felicidad en gran manera. Ese es el camino y esa es la enseñanza. Hay una verdad, hermanos, que quisiera dejar acentuada en la mente de ustedes y de la cual ya hablé, pero quisiera terminar este sermón asegurándome de explicar de mejor manera para sus corazones el valor de una vida humana. Preguntémonos, en serio,
¿Qué tan valiosa es la humanidad para Dios? ¿Qué tan valiosa es un alma para Dios? En primer lugar, debemos reconocer que este mandamiento es evidencia contundente del amor de Dios por la humanidad. Es decir, si Dios no amara a la humanidad, jamás hubiera dado este mandamiento. Porque este mandamiento está dado a la humanidad porque Dios ama a la humanidad y la quiere proteger. Es decir, cuando usted se pregunte, Señor, ¿qué tanto ama a la humanidad? Dios te responderá, la amo tanto que les prohibí que se maten entre sí. ¿Lo notan? En segundo lugar, para Dios es valiosa la vida humana y lo vemos en sus providencias, hermanos. Aunque en esta vida hay hombres buenos y hay hombres malos, la divina providencia alcanza para sustentar a los buenos y a los malos, sin importar si son buenos o sin importar si son malos. Nuestro Señor, hermanos, en Mateo capítulo 5, versículo 45 dice: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Es decir, el punto es este: nuestro Señor en ese texto que está hablando del amor a los enemigos, y nos está diciendo en Mateo capítulo 5 que debemos amar a nuestros enemigos, porque amando a nuestros enemigos seremos hijos de Dios. Y entonces, esta es la razón por la cual debemos amar a nuestros enemigos. Porque usted y yo somos pecadores. Nuestros enemigos son igual de pecadores a nosotros. Y nuestro Dios, que es santo, santo y santo, no mira la ofensa del malo para por eso dejar de bendecirle, sino que mirando que el malo es ofensivo para su santidad, aún así hace llover sobre él y hace salir su sol. Es decir, los bendice porque la lluvia y el sol son las dos cosas que hacen posible que la vida sea en esta tierra. ¿Sí lo notan? ¿Es importante la humanidad para Dios? Sí, porque aún a los malos sustenta y cuida hasta que mueren. Por esa razón, para usted y para mí debe ser importante la raza humana. Pero a este punto, hermanos, quería llegar en esta noche. Nuestro Dios no nos deja sombra de duda alguna de su amor por la raza humana. Y este es el Evangelio, hermanos. Cuando de su propia voluntad clavó en la cruz del Calvario a su único Hijo, al único que tenía, al Cristo lleno de gracia y de verdad. Cuando Dios el Padre clavó en la cruz del Calvario a Cristo, era porque amaba a la raza humana. ¿Sí lo notan? Tiene una razón grande para entender que Dios ama a su creación, a la cúspide de su creación, a lo mejor que ha creado, a la raza humana que tiene la imagen y semejanza de Él. Aquí la tiene, clavó en la cruz del Calvario sin misericordia alguna al que nunca había pecado, al que salió de sus entrañas. Sacrificó y derramó la sangre del único que la complacía. Pasó como por molino las entrañas de su Hijo. Le dio la espalda cuando pendía de una cruz porque Él quería redimir a la raza humana. Hermanos, Dios literalmente le dio la espalda a Cristo porque quería redimir la raza humana. Isaías 53 lo dice con las mejores palabras que se puedan decir: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, Cristo, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros, hermanos, nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará?
porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Y escuche esto: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, hermanos, porque nos ama. ¿Quiere que Dios le dé señales del amor de Él por la raza humana? Ahí la tiene. Mire la cruz, mire a Cristo pendiendo de la cruz, y mire al Padre despreciándolo a causa de la maldad nuestra. Ese es el Evangelio. Esa es la razón, hermanos, por la cual usted y yo no podemos de ninguna manera rechazar lo que Dios ama. ¿Y qué es lo que Dios más ama? A la raza humana. Por eso la está redimiendo y está atrayendo hacia sí una iglesia, un pueblo. Si Dios ha entregado a su Hijo para redimir a la raza humana, ¿quiénes somos nosotros para desear la muerte del prójimo? Y peor aún, para tomarla en nuestras manos. ¿Quién soy yo para que me altere contra mis hermanos cuando estos pisotean mis derechos? Si Dios entregó al Hijo, y si el Hijo obedeció hasta la muerte por nosotros, ¿cómo es posible que yo no sufra el agravio que me puede hacer el prójimo? ¿Acaso usted y yo somos más santos que el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad? Y si le queda duda en que Dios pueda amar tanto a un pecador, si usted tiene un enemigo y que usted dice: pastor, no lo puedo amar, déjeme recordarle quién es usted. Porque la Biblia dice con estas palabras, dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y cuándo fue que Dios clavó a Cristo en la cruz del Calvario? Escuche esto, hermano. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Este es el punto. Cristo murió por usted no porque usted era bueno. Cristo murió cuando usted era pecador y malo. Y nadie puede decir aquí que Cristo no ha podido morir también por los enemigos que tiene. Es decir, usted no está justificado para odiar a su enemigo, porque usted es igual, y tal vez sus pecados son peores que los de su enemigo, solo que Cristo lo llamó por gracia. Y fue por gracia, es decir, usted no hizo nada. Así que usted tiene que seguir amando a su enemigo. ¿Lo notan? Este es el punto, hermanos. Porque tal vez nos llenemos de orgullo por el hecho de ser hijos adoptados de nuestro Dios. Y el punto es este: que Cristo murió por usted cuando usted aún era un miserable y perdido pecador que no quería venir a Él. ¿Lo notan? Pero ahora, hermanos, debo decirle algo. Si hay mujeres aquí que han practicado aborto, si hay personas que han cometido asesinato, si hay personas que han quebrantado este mandamiento en cualquiera de sus formas, este es el punto. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pregunto, ¿por qué pecados pagó Cristo? Cristo, hermanos, pagó por todos los pecados, porque cuando Cristo murió, usted todavía no había cometido el primer pecado. Es decir, es cierto que Cristo murió cuando usted aún era pecador, pero también es cierto que Cristo pagó por adelantado antes de que usted cometiera el primer pecado. Así que si usted ha cometido este pecado, por grave que sea, la Biblia dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, mas es don de Dios. Le pregunto, ¿puede creer que Cristo en la cruz del Calvario pagó todos tus pecados, incluyendo este? Este es el Evangelio. Pero ahora le pregunto, ¿cree usted que Cristo ha podido morir en la cruz del Calvario también por aquellas personas que le han hecho daño? Porque si la gracia alcanzó para usted, también puede alcanzar para ellos.
pero Dios quiere que usted dé testimonio de la gracia y la obra de Él en la vida suya. Así que es su obligación mostrar amor para con sus enemigos. Firmeza para con el pecado de sus enemigos, pero amor para con sus enemigos. Que Dios nos ayude y nos bendiga, hermanos. Ahí tiene, hermanos, la razón por la cual Dios ama a la raza humana, porque la raza humana es lo mejor que Dios ha hecho. Hermanos, violentar este pecado es burlarnos de Dios. No amar a los que son igual de pecadores que nosotros es burlarnos de Dios. Es pretender ser lo que no somos. Pensar en arrebatarle la vida a otro como nosotros es la cosa más tonta que nos puede ocurrir. No soportar las debilidades de los demás es una gran necedad. No es posible, hermanos, que nosotros pretendamos que Dios nos perdone y nosotros no perdonemos las ofensas de los demás y nos airemos innecesariamente. Que el Señor nos ayude, hermanos, y que nos guíe durante los siguientes domingos a entender estas verdades y a amarlas y a enseñarlas. Padre que estás en los cielos, santo es tu nombre, mi Señor. Santo es tu nombre, y bendiga nuestras almas tu nombre por la misericordia, Señor, con la cual has cubierto nuestros pecados. Te pido, Padre, que des consuelo al que en este momento lo necesite, que redargullas de pecado al que en este momento necesite esa obra de tu Espíritu, Señor, que traigas en arrepentimiento al que haya quebrantado este mandamiento, Padre. Que tu misericordia, Señor, obre en nuestros corazones, para que nos vaya transformando por el poder de tu palabra, para que tu Espíritu tome esta bendita palabra y la atesore y la haga crecer en nuestros corazones, para que bien fundados en tu palabra, Señor, seamos, como dijo Jesús, hijos de nuestro Padre que está en los cielos. Danos amor, Señor, por nuestros enemigos, amor por las personas. Ayúdanos, Padre, a entender y a valorar a las personas por el justo valor que les has dado desde su concepción. En el nombre de Jesús, Señor, bendito sea tu nombre. Y gracias por tanto de tu amor y de tu misericordia. Amén.